Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos. Vamos a, a dar inicio a esta actividad con independencia de que se van a ir incorporando más personas, pero en respeto al tiempo de nuestro ponente magistral, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, vamos a arrancar. En el marco de los trabajos de estos diálogos internacionales sobre justicia y democracia, ya con este noveno coloquio que versa sobre el proceso en libertad y la prisión preventiva, un tema muy importante, un tema de vanguardia en América Latina y que pues tenemos a un experto en esta y en otras temáticas como el doctor Daniel Hidalgo. Quiero agradecerles a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que me honro en dirigir, así como de la Red Internacional de Investigación sobre Derecho, Política y Democracia desde México y Colombia, que también aquí están presentes, colegas, amigas, amigos colombianos, la profesora María Doli Cuartas, César Augusto Benavides Vega, desde luego saludo también a mi amiga la magistrada Karen Flores, al doctor Martín Gallardo y desde luego al doctor Manuel Valadez, que también forma parte del grupo de investigación sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. De hecho, me gustaría cederle el uso de la voz en unos pocos minutos, estimado doctor Valadez, para que nos haga el favor de hacer una breve presentación sobre nuestro ponente magistral. Sí, muchas gracias, estimado doctor Alan. Agradezco desde luego el que haya aceptado la invitación, mi querido amigo el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, a estar con nosotros en este cuerpo académico en esta tarde, escuchándolo hablar acerca de la prisión preventiva, un tema que, pues vaya, parece desafortunadamente siempre en boga en América Latina, en su país no es la excepción. Lo vemos en la Corte, hace poco acaban de retirar el debatir sobre la prisión preventiva oficiosa. Y pues vaya, yo creo que qué mejor manera de aprovechar esta tarde que escuchando a José Daniel, que pues vaya, todos los que estamos en sistema acusatorio lo conocemos y reconocemos, es uno de los líderes, de los impulsores en México del sistema acusatorio. En buena medida, lo bueno que tenemos ha sido por la pluma de José Daniel, por sus intervenciones académicas. Ahorita, antes de entrar a la sesión, veía yo aquí la biblioteca de mi casa, pues vaya, está tapizada de libros de José Daniel, que es un autor prolífico tremendo, es un titán de la escritura, José Daniel, además de muy buen amigo y sobre todo un crítico con un ánimo muy positivo del sistema, es decir, es una persona que ve los errores, ve las fallas y las señala con todo el ánimo de poder llegar a buen puerto. Entonces, pues vaya, yo creo que cada vez que yo he acudido a José Daniel, siempre he tenido a un amigo que me dice que sí a cada aventura académica que le planteo. Hace poco estuvo por acá en un congreso con nosotros y espero que pronto vuelva a estar en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Así que pues vaya, José Daniel, es un honor como siempre el poder escucharte. Sé bienvenido, por favor. Gracias, Manuel. Gracias, Martín. Gracias, don Alan. Gracias, César Augusto y todos los que están presentes. Estamos tocando un tema en el cual, y voy a poner una parte crítica, como lo ha dicho Manuel, hace mucho tiempo un amigo nuestro hizo su tesis en doctorado en las medidas cautelares. Y yo opiné en una conferencia diciendo qué pena hablar de medidas cautelares. Es un tema técnico en el que el principio es de puro derecho administrativo. Cumples, no cumples, te pongo, no te pongo. Y entonces ese amigo mío me decía, a ver, ¿qué es lo que te preocupa de las medidas cautelares? Me parece que un doctor tiene que hablar de los temas filosóficos más que de los temas administrativos. Y por tanto, para hablar de medidas cautelares y hablar de prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa, tenemos que hablar de la libertad. Si en un país hay medidas cautelares, demuestra con ello que no tiene libertad, que no entiende la libertad y que no tiene la libertad como un derecho. Porque a nosotros tendría, principalmente a los jueces, tendría que darnos miedo privar de libertad en un mundo de libertades, en un mundo en el que tenemos que armar la libertad, producir libertad, formar en libertad. Y por eso me parece que el tema de la prisión preventiva y en concreto la prisión preventiva oficiosa
que fue una triste negociación de un grupo de amigos tuyos míos, Manuel, que algún día te los diré sus nombres. Hoy, quizá por caridad no podemos decir nombres de aquellos que han fallado en lo que han hecho, y en concreto, cuando el presidente Calderón negociaba penosamente con Estados Unidos la reforma al modelo acusatorio desde la reforma constitucional para el 2008, antes de 2008, un grupo de amigos de Manuel y yo estaban en Minacipe analizando el problema, las problemáticas que planteaba Estados Unidos, y fueron ellos, Manuel, espero que no sepas quiénes son, o por lo menos que no pero fueron ellos los que ofrecieron al presidente Calderón el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, lo que a Estados Unidos le pareció bien, y al otro día entonces ingresó al Congreso la reforma constitucional del modelo acusatorio, de los artículos correspondientes. ¿Por qué negociamos con otro país medidas cautelares como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué cedemos en una negociación cuando un país demócrata y libre no tiene por qué negociar con nadie, ¿no?, sobre una propuesta de proceso acusatorio garantista, si podemos hablar así? Y lógicamente en este grupo estaban personas que me parece, y quizás sería una llamada de atención a todos, no entendían el derecho a la libertad. Hablábamos de medidas cautelares, pero no logramos entender, o no hablábamos de medidas de libertad. Y de hecho en ese momento yo estaba escribiendo un libro sobre medidas cautelares y me obligué, dado esa negociación con los Estados Unidos, me obligué a que el primer capítulo de ese libro era sobre la libertad. Y me parece que sí, tenemos que hablar de la libertad, analizar la libertad, preguntarnos si México es un país en el que hay libertades. No ignoremos que en la reforma del 2011, por primera vez, el derecho internacional de los derechos humanos se convierte en derecho patrio, y por tanto ya podemos analizar el derecho de los derechos humanos. Y sin embargo, también nos damos cuenta de que la Suprema Corte de Justicia ha aprovechado esta realidad de un derecho humano para violar un poco una tradición mexicana que es la fórmula Otero, de no convertir en erga omnes las decisiones interpretativas de los derechos humanos, porque lógicamente podemos hacerle mucho daño, como le hemos hecho daño a México con la legalización del cambio de sexo, como la legalización del uso de la marihuana, que ahora se consume marihuana en casi todos los parques de México, etcétera, el divorcio y demás por el estilo, el aborto. Lógicamente, entonces, tenemos un problema muy fuerte, que es que los derechos humanos se ha convertido en un arma mortal en México para ir contra los derechos humanos. Y esto, lógicamente, si nosotros utilizamos los derechos humanos para ir, por ejemplo, contra la libertad, entonces no logramos entender el fundamento. Por eso podríamos nosotros decir, cuando para nosotros la vida es un derecho humano y no un fundamento de la razón de ser de la criatura humana, no es un derecho humano, es la razón y fundamento de los derechos humanos. Y sin embargo, si privamos la vida en el vientre de la madre, posiblemente tenemos una respuesta del problema de la violencia. Y me parece que la privación de libertad, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, que al final se le obsequia a cualquier imputado en nuestros tribunales, es una demostración clara de una violencia en la cual creo que en vez de apapachar, una palabra muy mexicana del náhuatl, en vez de apapachar a nuestros chicos que caen presos en nuestros tribunales, los torturamos con la prisión preventiva. Eso es un tema muy importante. Una segunda idea que quería hacerles ver es que yo, analizando la prisión preventiva, no quise tocar las dos decisiones contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero aclarar que yo no estoy contento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el siglo XXI,
Y me parece que a nivel de facultades de derecho tenemos que empezar ya a analizar el conflicto que está ofreciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo en el caso Duque versus Colombia o el caso Attila Rifo versus Chile, que son variables muy complejas en las cuales la Corte Interamericana ha ido contra los derechos humanos desde los derechos humanos. Esto es un tema muy complejo. Y por eso no quise tocar las dos sentencias, porque además tenía poco tiempo para poder analizar esas variables. Pero en último término, lo que ha dicho la Corte Interamericana es que la prisión preventiva oficiosa mexicana del artículo 19 constitucional es inconvencional, sin darnos una respuesta que me parece que es una respuesta de legalidad muy importante, porque una norma constitucional es inconstitucional y consecuentemente inconvencional, que me parece que es un tema que tenemos que discutir. Es decir, si la Constitución política ha establecido la prisión preventiva oficiosa en México, ¿por qué es inconvencional? Y en concreto, tendríamos que decir, porque la Suprema Corte de Justicia mexicana constantemente cita la Convención Interamericana de Derechos Humanos para justificar la privación de libertad a través de la medida cautelar. Con lo cual, entonces, ¿por qué y en base a qué norma de la Convención Interamericana o de la Declaración Americana o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la prisión es inconvencional o inconstitucional cuando todos los tratados internacionales se han tenido que plegar a formas cautelares y en concreto a medidas privativas de libertad? No solamente la condena en el juicio penal, sino también las medidas precautorias como la prisión preventiva durante el proceso. Estas son, digamos, dos ideas que tenemos que analizarlas muy bien. Y me parece que tenemos que empezar a decir, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana condena a México en algunas variables, si entregues en la prisión preventiva, si tendría que haber condenado a México sin respetar las soberanías de cada uno de los estados que fueron los que resolvieron en esas cosas, porque no fue México federal, sino que fueron los estados. Y entonces, lógicamente, también hay un problema de derecho internacional público que tenemos que analizarlo en debate y en foro. ¿Por qué la Corte Interamericana condena a un país por lo que ha pasado en un estado soberano, autónomo? Pensemos en esas circunstancias. Bien, primera idea que podríamos analizar y discutir. El juez Osorio, que tristemente ha renunciado del Poder Judicial de la Federación, pero que era el único juez, o uno de los únicos jueces, o por lo menos el juez que públicamente empezó a resolver en contra de la prisión preventiva solicitada por el fiscal como medida cautelar en delitos de prisión preventiva oficiosa o en delitos de prisión preventiva justificada, utilizaba el Tratado de los Derechos, en concreto del derecho de los tratados, perdón, el principio del pactam sunt servanda. Señores, a mí no me gusta acudir tanto a la Corte Interamericana y no me gusta tanto acudir a los tratados internacionales, aunque soy y he escrito mucho sobre derechos humanos y sobre derecho internacional, por la siguiente razón. Me parece que si un país no tiene los suficientes elementos normativos y constitucionales para defender un derecho humano, entonces este país tiene que acudir al derecho convencional. Pero si nosotros hemos abrazado en el artículo primero constitucional, primer párrafo, los derechos humanos, entonces no tenemos por qué estar acudiendo, porque puede ser una especie de cortina de humo, principalmente en el tema de la medida cautelar. No tenemos por qué estar acudiendo al derecho convencional. Y aquí me parece que nosotros hemos cometido un error, empezando por la Suprema Corte de Justicia, de citar la norma internacional, como se cita cualquier norma. Eso es un error grave de la Corte Interamericana, como lo será luego un error grave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, entendamos, por ejemplo, las decisiones en las que estuvo involucrado García Ramírez para poder convertir el derecho internacional de los derechos humanos en derecho nacional. Y en concreto,
México le hace ver, perdón, García Ramírez le hace ver a los estados, empezando por Colombia, empezando por Perú, y posteriormente, en el caso mexicano, o en los casos mexicanos, incluyendo Digna Ochoa, le hace ver una cosa muy importante, y es que estamos violando el derecho humano, pero no lo estamos violando desde los tratados internacionales, sino que lo estamos violando desde el derecho constitucional mexicano. Y por tanto, entonces, nosotros no tenemos por qué hacer control difuso, y aquí es muy importante este tema, porque el derecho internacional de los derechos humanos solo se cita cuando tenemos que hacer control difuso. Esta es una realidad que nos puede hacer mucho daño a todos los países latinoamericanos y en concreto a México. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación cita, copiando las normas, cita copiando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como si fuera derecho nacional, pero, perdón, como si no tuviéramos derecho nacional, como si no tuviéramos derecho constitucional y como si no tuviéramos esa norma en los códigos y en las leyes secundarias. Esto es muy importante por lo siguiente, porque García Ramírez, en sus planteamientos concretos, empezando por Perú, luego por Colombia y luego por México, nos enseñó, y creo que esto lo citamos y escribimos muchos libros. En concreto, escribí un libro sobre el tema del control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, que se aplica el derecho internacional cuando no tenemos norma nacional. Se aplica el derecho internacional cuando no tenemos norma nacional. 1. 2. Se hace control difuso de constitucionalidad cuando la norma secundaria es inconstitucional. 3. Se hace control difuso de convencionalidad cuando la Constitución o la norma secundaria es contraria a un tratado internacional. Es muy importante esto. Pero si nosotros empezamos, y esto es uno de los temas más serios del derecho internacional de los derechos humanos, si nosotros seguimos o ya empezamos y seguimos citando los tratados internacionales, y si seguimos citando la jurisprudencia cuando tenemos norma propia, vamos a cometer el error que ha cometido la Suprema Corte de Justicia desde el 2011 hasta hoy, de citar más los tratados internacionales que la Constitución política y la legislación secundaria. Vean lo serio de este tema que estamos planteando. Es decir, como decía Herbert Benavente alguna vez, hemos abrazado el derecho internacional de los derechos humanos sin una teoría de los derechos humanos. Sin una teoría. Es muy interesante esto. México se va contra México mismo, tratando de analizar y de destruir el artículo primero porque habían garantías y no derechos humanos, cuando ya Fixamudio nos había dicho, perdón, los derechos humanos están incitos en las garantías, porque lo importante de un país que protege los derechos humanos es que los derechos humanos estén incitos en las normas secundarias y en la norma constitucional. Esto es muy importante. Con lo cual, entonces, una tercera conclusión es, señores, perdón, México no ha entendido lo que es porque no tiene una teoría de los derechos humanos. Y uno de los errores más serios de una ausencia de una teoría de los derechos humanos, como ha pasado con Chile, como ha pasado con Colombia, como ha pasado con Perú, es citar la norma internacional como si no hubiera una norma nacional. Peor todavía, como si no hubiera una norma nacional en la Constitución política. Por tanto, entonces, si nosotros tenemos que hablar de la prisión preventiva oficiosa, no hace falta que vayamos al pacto sunt servanda, sino que basta con que vayamos. No tenemos que ir al derecho convencional. No tenemos que ir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos correspondientes a la prisión preventiva y al arraigo mexicano. Tenemos que ir a estudiar la norma del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vean la cuarta tesis que estoy sosteniendo con ustedes, que me parece muy seria
Y me parece una crítica muy dura a nuestra Suprema Corte de Justicia, que se ha acomplejado, perdón, pero son los estudiantes de Derecho y abogados, se ha acomplejado, como le pasó a Chile, como le pasó a Colombia, como le ha pasado a México, perdón, a Perú. Nos hemos acomplejado ante la norma nacional, ante la norma constitucional nacional, ante la interpretación filosófica de las normas constitucionales para aplicar ya y convertir el derecho patrio en una cita constante de normas de los derechos internacionales. Es muy importante entonces una quinta tesis, y es la siguiente, señores: no nos corresponde a nosotros, en el caso Radilla Pacheco, lo dice García Ramírez, no nos corresponde a los países hacer control concentrado de convencionalidad. No nos corresponde a nosotros citar la norma internacional, sino control difuso, la norma nacional constitucional, la norma nacional secundaria, hacer control difuso de convencionalidad. De lo contrario, ya hoy todos los magistrados, los jueces de distrito y los jueces de todas las jurisdicciones de México están citando más los tratados internacionales y por tanto están haciendo control concentrado de convencionalidad en vez de citar la norma nacional. Aquí tenemos un problema del siglo XXI que me parece que esta quinta tesis es muy peligrosa porque además, perdón la palabra acomplejado, pero nos estamos acomplejando. No, ya no leemos los artículos de la Constitución, ya no aplicamos los artículos de la Constitución. Si ustedes leen los últimos 5 años, las sentencias, los actos, las sentencias, la jurisprudencia, las 6 derivadas de la Suprema Corte, se cita más literalmente una norma de un tratado internacional que la Constitución política, se cita más una norma de un tratado internacional, en concreto la Convención Americana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, que la Constitución y la ley. Vean, 5 hipótesis muy complejas de discusión. Y les pido disculpas que me han lanzado a un tema muy complejo en tan pocos minutos. Pero yo creo que si queremos hablar del derecho, tenemos que darnos cuenta de que hemos cedido a la Corte Interamericana. Pero viene una sexta hipótesis muy importante, que es la siguiente. ¿Ha sido coherente la Corte Interamericana con el derecho de los tratados? No, no lo ha sido. La Corte Interamericana se ha atrevido, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia, a legislar contra el derecho de los tratados y en concreto la interpretación de los principios de interpretación de los tratados internacionales, a legislar. Y uno de los ejemplos es el principio producido por una sentencia de la Corte Interamericana que lo convierte luego en ius pogens la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando considera un principio o dos principios que son contrapuestos: el principio de igualdad y no discriminación. Llevamos ya unos cuantos años, quizás 10, 15 años, de hablar de igualdad y no discriminación, cuando la razón por la cual no puede haber discriminación es porque somos distintos. El derecho humano, ¿no?, a ser distintos, a que un ser humano, una mujer y otra mujer no son iguales, un hombre y un hombre no son iguales, todas las mujeres mexicanas y todos los hombres mexicanos no son iguales, y por tanto entonces entramos al derecho convencional, a la realidad de que somos distintos y que por tanto la política de la Corte Interamericana de igualarnos, es muy peligrosa. Es muy peligrosa, porque vamos a terminar resolviendo de forma igual en circunstancias totalmente distintas. Y una de ellas, la prisión preventiva. Me parece que planteo 6 hipótesis que vale la pena discutirlas para poder entender entonces que yo no voy a analizar la prisión preventiva desde el pacta sunt servanda. No voy a utilizar, porque no necesito utilizar
un tratado internacional para poder comprender cuál, el principio fundamental. Cuando ustedes van, o cuando nosotros vamos a la, cuando vamos a la Constitución Política en el artículo 18, párrafo segundo, vamos a leer, perdón que yo lea la norma. El sistema penitenciario, dice el 18, párrafo segundo, el sistema penitenciario se organizará. Estoy leyendo la Constitución Política Mexicana. Se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Punto. Lógicamente yo podría decir, y no voy a pedir respuestas, es posible decir en Durango, lo digo en forma hipotética, que hay en las cárceles respeto de los derechos humanos de todos los sentenciados sin discriminación. Primera pregunta. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Segunda pregunta. ¿Se respeta el derecho al trabajo y se capacita para el mismo en todos los centros penitenciarios de Durango, por ejemplo? No. ¿Se da educación al nivel de las capacidades intelectuales de los internos? No. ¿Se cuida la salud y el deporte al nivel que se requiere dependiendo de las edades y las circunstancias de cada uno de los internos? No. Y por tanto se logra que estos derechos humanos, que esta capacitación, que esta educación, que esta salud y que este deporte se logre o procure la reinserción del sentenciado a la sociedad para procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, y tendríamos entonces un quinto no. Por tanto, si un juez, no, y no me refiero a ti, Manuel Valadez, porque no, pero si un juez ordena la prisión preventiva de un sujeto cualquiera, conociendo que no se respetan los derechos humanos, tendría que revocar su propia decisión. Si no se respeta el trabajo, tendría que revocar su propia decisión. Por eso, la primera respuesta que tengo que dar para México, sin tener que ir al derecho convencional, es que tendríamos que respetar el artículo 18, segundo párrafo de la Constitución Política, para poder tener a una persona privada de libertad. Eso es muy importante. Me recuerdo entonces una frase que yo utilicé en mi libro de medidas cautelares. La cárcel es solo para las bestias. No ignoro que en muchos cursos hay abogados que me han dicho, José Daniel, ¿no te parece que muchos imputados son bestias o peores que bestias? Y es un tema que yo nada más me he sonreído sin entrarle al debate, ¿no? De si un delincuente que mata, que roba, que secuestra, que cobra piso, es una bestia. Pero me atrevo todavía a pedir a Elías Newman, uno de los grandes expertos del sistema penitenciario de Latinoamérica y quizás del mundo, cuando decía, haciéndonos una pregunta, no es posible educar en libertad privado de libertad. Por tanto, si nosotros queremos privar de libertad para educar a ser libres, estamos cometiendo un error, según Elías Newman, que en México escribió para Porrúa un libro sobre mediación, que es muy valioso, pero también escribió sobre las prisiones, prisión sin cárcel. Lógicamente, entonces, tenemos que darnos cuenta de que la prisión preventiva, como cualesquiera otra detención, retención, puesta a disposición, detención o libertad, medidas cautelares, son en definitiva medidas cautelares como cualquier otra. Y lógicamente, cuando nosotros nos enfrentamos al México del siglo XXI
al México de la reforma del 2008 y nos vamos a los artículos 141 del Código Nacional sobre la conducción de una persona al proceso, la protección de las víctimas respecto al imputado, las medidas precautorias del artículo 138 o las medidas cautelares del artículo 155, cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad cautelar, tenemos que aceptar que todas estas medidas cautelares no pueden violar otra norma constitucional, que es el artículo 20, apartado B, fracción primera, el principio de inocencia. Ninguna medida cautelar puede violar, debe violar, tiene derecho a violar el principio de inocencia porque es un derecho constitucional. De hecho, yo he sido un gran crítico en México del descubrimiento probatorio de la defensa. Y he sido un gran crítico a colmo de que le he dicho a todos los abogados mexicanos, hagan contra los jueces de control difuso de constitucionalidad con respecto a al descubrimiento probatorio del modelo procesal penal mexicano. Porque lógicamente el descubrimiento probatorio está obligando a que un defensor pruebe la inocencia de su cliente. Y ningún defensor ni ningún imputado tiene por qué probar que es inocente, sino por el contrario, el Ministerio Público debe comprobar que es culpable o improbar, que es una norma que todavía en México no se aplica, cuando el imputado dice, yo no estuve ahí, yo no la maté, yo no le robé, y el fiscal entonces tiene que asumir una segunda carga probatoria, que es probar el hecho que está imputando o acusando e improbar que lo que dice el imputado no es cierto. Es muy importante cuando nos enfrentamos al proceso y al derecho penal, y en concreto a un derecho que priva de libertad, darnos cuenta de que, señores, una séptima hipótesis, no hay que acudir al derecho internacional cuando tenemos norma constitucional y cuando tenemos normas secundarias, entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aclaro que tendríamos que acudir a la Constitución cuando esas normas, como por ejemplo el descubrimiento probatorio, nos obliga a descubrir la prueba de descargo a un abogado defensor. Una de las grandes luchas de casi 100 años de los defensores de Latinoamérica para no hacer descubrimiento probatorio, México, 100 años después, la viola produciendo descubrimiento probatorio en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Veamos que hay serias cosas, ¿no? Que hay ideas muy fuertes que tenemos que saberlas analizar. Pero vámonos entonces al tema que nos corresponde, después de estas hipótesis. ¿Por qué no puede haber prisión preventiva oficiosa? En primer lugar, porque la prisión preventiva es excepcional, extraordinaria. Primera idea. Y en concreto es excepcional y extraordinaria porque el artículo 20, apartado B, fracción primera, dice literalmente, y leo, el imputado tiene derecho, de los derechos de toda persona imputada, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Si nosotros acá en este foro nos hacemos la pregunta, ¿cuánto dura el principio de inocencia? Hasta que se dicte sentencia por el juez de la causa en contrario a su inocencia. ¿Cuándo puede haber prisión preventiva? Nunca. Porque el imputado está consagrado al principio de inocencia constitucional. Juan Luis Gómez Colomer, un gran tratadista español, nos hace constantemente una crítica a México. México comete el error, dice, de llevar la norma secundaria a la Constitución y de llevar la norma constitucional a la norma secundaria. No entiendes, México,
que la norma constitucional tiene un valor filosófico totalmente distinto al valor técnico que tiene la norma secundaria. Es una crítica que nos hace y que la ha hecho en México en más de una conferencia, y yo se la he escuchado en 3 conferencias en México. Una en la Escuela Modelo en Yucatán, otra en el Instituto de Formación del Ministerio Público en la Ciudad de México, y otra en algún congreso que ahorita no lo ubico. Claro, si nosotros hemos dicho en la Constitución Política que el imputado es inocente y debe ser presumida su inocencia, y no tiene por qué probar su inocencia, sino hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, constitucionalmente y no convencionalmente, ningún juez mexicano puede ordenar la prisión preventiva de ninguna persona sometida a proceso con un auto de vinculación a proceso. No puede. No puede. Porque iría contra la Constitución. Y por tanto, cuando un defensor mexicano dijera, señor juez, perdón, usted ha ordenado la prisión preventiva de mi cliente, yo pido que haga control difuso de constitucionalidad del artículo 155 con la finalidad de que usted revoque esa decisión porque es inconstitucional. Y usted no puede ir como juez secundario contra la Constitución porque usted no puede hacer control concentrado de constitucionalidad. Eso le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Veamos el diálogo que estamos haciendo a nivel internacional. Es muy importante. Y si nosotros tenemos un principio de inocencia, entonces no rige la prisión para la investigación policial. Si tenemos un principio de inocencia, no rige para la función de acusar. Si tenemos un principio de inocencia, la prisión no rige para la carga probatoria. Si tenemos un principio de inocencia constitucional, repito, entonces es contrario al principio de alternatividad, que exige la solución del conflicto, la prisión preventiva. Si nosotros tenemos la prisión preventiva, entonces es contrario al principio de inocencia, la solución del conflicto. Tenemos que entender, por tanto, que también el principio de inocencia es incoherente con las medidas cautelares, porque una es la privación de libertad y otra la cautela de la libertad. Es lógico que el principio de inocencia hace que sea incoherente con la prisión preventiva oficiosa. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque en un modelo acusatorio el juez solamente puede resolver a solicitud de parte y no de forma oficiosa, y sin embargo el juez mexicano resuelve la prisión preventiva oficiosa contra el principio de inocencia. El principio de inocencia o contra el principio de inocencia es incoherente el tema de la verdad de los hechos, porque México ha dicho en el artículo 261, entre otros artículos del Código Nacional, que la verdad solamente se puede probar en juicio en relación con el artículo 20, apartado A, fracción primera y segunda y tercera de la Constitución Política. Y lógicamente el principio de inocencia va permitiendo que poco a poco se pierda la coherencia del proceso penal mexicano. Es muy interesante entonces también cuando el principio de inocencia nos lleva a violar el desarrollo de las habilidades personales en libertad del imputado. Eso que decía Elías Newman, no es posible educar en libertad privando de libertad. Es lógico que el principio de libertad exige el desarrollo de habilidades sociales en libertad. Es lógico que el principio de libertad coherente con el principio de inocencia, es contrario a la reinserción social y, lógicamente, es contrario al principio del conocimiento. En algún momento se ha resuelto, hace poco, creo que el viernes pasado, yo creo que no sino el viernes pasado, el pasado sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la prisión preventiva vitalicia
era inconstitucional e inconvencional. No tiene por qué decir que es inconvencional, le corresponde hacer un estudio de constitucionalidad. Los argumentos que utiliza la Suprema Corte para decir que la prisión vitalicia, la pena vitalicia, es inconvencional e inconstitucional, son los mismos argumentos que tendría que utilizarse en contra de la prisión preventiva. Por eso es muy importante cuando se ve una medida cautelar en general y la prisión preventiva en particular, considerar los aspectos esenciales de la decisión, entre ellos la justificación, la necesidad, la idoneidad, la excepcionalidad y la proporcionalidad, que podríamos hablar de principios. Justificación como principio, necesidad como principio, el principio de idoneidad, de excepcionalidad y de proporcionalidad. Y tendríamos entonces que entender, conforme al artículo 140 del Código Nacional, que en los casos de detención por fragancia, cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado. Sin embargo, la praxis mexicana es que el fiscal, cuando tiene un detenido, lo pone a disposición del juez. No se come la bronca, perdón la palabra, de ponerlo en libertad, violando toda la legislación secundaria y, lógicamente, la legislación constitucional. Respecto a la razón de la prisión preventiva, es muy importante darnos cuenta que hay un principio de libertad que tenemos que considerarlo, perdón que les diga esto, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que producir un concepto filosófico de libertad que nos permita romper el diálogo de la prisión, de la medida cautelar. Es decir, que nos lleva a ¿cuáles son las razones de prisión preventiva? ¿Cuáles son las razones de prisión preventiva? ¿Cuál es la autoridad de medidas cautelares? ¿Cuál es la condición o circunstancia de una no vinculación a proceso? ¿Por qué podemos dictar una no vinculación a proceso y, sin embargo, al dictar un auto de vinculación a proceso, ordenamos una medida cautelar? ¿Por qué tenemos que estar pidiendo, como si fuera parte del menú procesal, la privación de libertad en contra del principio de inocencia? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay una tendencia constitucional y secundaria a favor, lógicamente, de la libertad. Y esto nos lleva necesariamente a entender que el artículo 19 constitucional es claro al decir que el Ministerio Público, cuando otras medidas cautelares, no sean suficientes, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Pensemos nosotros en la razón de la prisión preventiva oficiosa: homicidio doloso, genocidio, violación sexual, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, homicidio doloso, los grados de autoría y participación en los delitos contra la nación, el delito de corrupción de menores, el delito de pornografía, el delito de turismo sexual, el genocidio, la pederastía, el tráfico de menores, los delitos de drogas. Si nosotros empezamos a estudiar esta serie de delitos, lógicamente que los jueces mexicanos tendrían el conflicto de cómo resuelvo cuando la Constitución política me está hablando de la prisión preventiva oficiosa. Yo en el 2008, no sé si en el 2008 o 2009, me atreví
a decir lo siguiente. Si el artículo 19 constitucional plantea que el Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, me atrevería a decir que en materia de prisión preventiva, el Ministerio Público previamente tenía que justificarle al juez de control por qué las 14, 15 medidas cautelares del artículo 155 no eran suficientes y por tanto era necesario o suficiente la prisión preventiva, justificada. Lógicamente que cuando se dio la segunda reforma del artículo 19 para aumentar los delitos, en aquel tiempo yo me comuniqué con una serie de jueces de control mexicanos y les hice la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con la experiencia que llevamos ya desde el 2008 con la prisión preventiva oficiosa? En concreto con el 2014 con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que la asumía, o la reforma del 2016 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les hice la pregunta a más de un juez, a más de 10 jueces, a más de 15 jueces. ¿Ustedes están de acuerdo en que estos nuevos delitos tengan prisión preventiva oficiosa? Y la respuesta, no unánime, pero casi unánime, fue la siguiente. José Daniel, es que preferimos la prisión preventiva oficiosa porque así no tenemos que fundar y motivar. Porque en definitiva la prisión preventiva justificada nos obliga a fundar y motivar. Ustedes saben que México produjo unas variables a considerar en el debate, no a justificar, sino a considerar en el debate de medidas cautelares, cuando el artículo 19 constitucional sobre la prisión preventiva justificada nos dice que el Ministerio Público solo solicitará la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Entonces México produjo 3 artículos que son muy importantes porque son como una especie de manualito para la prisión preventiva justificada. Los peligros de fuga, artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El peligro de obstaculización, perdón, del artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lógicamente el peligro para la víctima, para los ofendidos, para los testigos, para los peritos, para los policías, del artículo 170. Son 3 artículos que nos enfrentan a un debate, a un foro en la audiencia de medidas cautelares o en la audiencia de vinculación a proceso para no ordenar la prisión preventiva. Uno de los grandes problemas es que nuestros jueces de control me parece que son demasiado jóvenes y muy poco expertos, muchos de ellos, y prefieren utilizar el machote de la prisión preventiva. Es muy triste decir esto, pero ya todo esto se resuelve por machote. Utilizar el machote de la prisión preventiva justificada, y cuando uno lee un auto de vinculación a proceso y un segundo auto de vinculación a proceso y un tercero, nos damos cuenta que el juez está usando un machote y que además los otros jueces están usando el mismo machote y ya redactan exactamente igual, como si hubiera una escuela de la redacción en el modelo. Y esto exige un debate. Un debate que nos obliga a decir en qué momento hay peligro de fuga. El artículo 168 nos dice que la prisión preventiva por peligro de fuga es posible cuando el imputado no tiene arraigo en el lugar. Vean lograr, porque el artículo 16, porque el artículo 11 de la Constitución Política nos permite a los mexicanos, y aquí lo estoy diciendo como extranjero, permite a los mexicanos, pero también permite a los ciudadanos libres a transitar libremente por todo el país. ¿Por qué? Si yo cometo un delito en Durango, tengo que estar en prisión preventiva porque vivo en México. Si resulta que tengo derecho libremente y constitucionalmente a vivir en cualquier lugar de la República.
Y entonces el 168 nos va a decir, procede la prisión preventiva justificada cuando el imputado no tenga arraigo en el lugar del delito. Procede el peligro de fuga y por tanto la prisión preventiva justificada cuando no tiene arraigo que facilite abandonar el lugar o permanecer oculto. Por tanto, yo no podría vivir en la selva, ¿no? Decían los jueces de Cancún, de Quintana Roo, como estamos en el mar y se puede nadar hasta Cuba, entonces, por tanto, se ordena la prisión preventiva. Entonces, había como toda una puesta de acuerdo de todos los jueces, toda vez que en Cuba, ¿no?, es muy cercana a Quintana Roo y en concreto a Cancún, se ordena la prisión preventiva oficiosa. Y yo me imaginaba a todos los mexicanitos nadando hasta Cuba, pero todavía me imaginé peor a todos los cubanos nadando hacia Quintana Roo. Arraigo por falsedad sobre el domicilio del imputado, y ya tenemos un elemento a considerar en un foro mucho más cercano. ¿Por qué mentiste? O arraigo, perdón, o peligro de fuga cuando el máximo de la pena, que en su caso pudiera llegar a imponerse, y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante esta. Vean cómo, de una u otra forma, el artículo 168 en los peligros de fuga está violando el principio de inocencia, porque ya está dando por cierto que esa persona con un auto de vinculación a proceso se va a dar a la fuga. El comportamiento del imputado en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal, la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, que lleva a suponer que tampoco va a respetar las otras, o el desacato de citaciones para actos procesales que lo hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Únicamente en el peligro de obstaculización se produce una serie de hipótesis a veces complejas en el artículo 169 para la prisión preventiva oficiosa, porque el imputado en libertad destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. Prisión preventiva justificada porque en libertad el imputado influirá para que coimputados informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Prisión preventiva justificada por peligro de obstaculización porque el imputado en libertad influirá para que los testigos informen falsamente. Veamos que son supuestos abstractos, genéricos y posiblemente improbables. Y cuando leemos una sentencia, cuando leemos un auto del juez, nos damos cuenta de cómo el juez jala y estira el artículo 169 para suponer que el imputado va a incurrir en algunas de esas violaciones del 169. Porque en libertad el imputado influirá para que los peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente, porque en libertad el imputado intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participen en la investigación. Yo cada vez que leo el 169 en la prisión preventiva oficiosa me pongo a pensar que el que tenemos es el presidente del tribunal, que sería el que tuviera ese poder de influir en esas circunstancias del 169. Y lógicamente el artículo 170 nos enfrenta a otras variables interesantes para la prisión preventiva justificada, la valoración que haga el juez de control respecto a las circunstancias del hecho, ¿no? Como es de la Ciudad de México. Y luego en la Ciudad de México se puede ocultar en cualquier lugar prisión preventiva. La valoración que haga el juez respecto a las condiciones particulares en que se encuentran los testigos. Cuando pueda derivarse de la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra peritos, testigos, víctimas, ofendidos. O cuando puedan derivarse un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Señores, la prisión preventiva, tanto la oficiosa como la justificada, a mí me dolió mucho ir a audiencias
con el Código Nacional en el 2014 y después del 2014, cuando el fiscal le pedía al juez, señor juez, siendo un delito de prisión preventiva oficiosa, le pido la prisión preventiva oficiosa. Y el juez en el auto dictaba si ordena la prisión preventiva oficiosa. Vean lo que yo le preguntaba a los jueces antes de la segunda reforma del 19 constitucional. ¿Por qué ustedes quieren la prisión preventiva oficiosa? Porque no tenemos que fundar y motivar. Y por tanto, lógicamente, cuando nosotros sabemos que la prisión preventiva exige una resolución judicial, artículo 153, por un tiempo limitado, artículo 153, para asegurar la presencia del imputado en el proceso, artículo 153, para garantizar la integridad, perdón, la seguridad de la víctima o del ofendido, artículo 153, para garantizar la seguridad de los testigos, artículo 153, para evitar la obstaculización, artículo 153. Vea el valor de un solo artículo, para que no sea, cuando no sea un reconocimiento anticipado de culpabilidad y cuando no se trate de una sanción penal anticipada, todo esto en el artículo 155, nos damos cuenta entonces que todo cabe en un machote, en un formato, en donde el juez, sin fundar y motivar, y sin que el fiscal funde y motive, dicta la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada. Únicamente hasta acá, ya terminando, y disculpando que he agarrado la palabra sin darla, pero por el tiempo, tendríamos que hacernos un montón de preguntas de las 6 hipótesis que analizamos en la introducción de esta conferencia. ¿Es posible que un país ordene la prisión preventiva oficiosa de un imputado sin que el fiscal deba fundar y motivar? ¿Es posible que un juez de control mexicano ordene la prisión preventiva oficiosa sin fundar y motivar? Hemos llegado al colmo de que ya el juez no funda ni motiva y el fiscal no funda ni motiva, porque como es oficiosa no hay que fundar ni siquiera la razón de oficiosidad. Pero yo aprendí o enseñé en el 2008, señores, la prisión preventiva oficiosa es una palabra contraria al modelo acusatorio. Es decir, juez, aunque yo no te pida la prisión preventiva en este tipo de delitos, tú tendrás que pronunciarte, vea qué importante, aunque yo, fiscal, aunque yo, asesor jurídico, no te pida la prisión preventiva o una medida cautelar, usted como juez tendrá que resolver oficiosamente, sin petición de parte, sin solicitud de parte, sin justificación de parte, tendrás que ordenar la prisión preventiva porque hay un mandato constitucional, artículo 19, o hay un mandato de la ley. Esto es muy interesante. Es muy importante que el principio es muy importante en cierto sentido, y lo digo así un poco, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que, señores, hemos jugado con los derechos. Como decía Miguel Ontiveros alguna vez en una conferencia diciendo, México debió haber tenido una reforma del 2011 antes del 2008 para tener primero derechos humanos, pensar en derechos humanos, para entender luego el sistema acusatorio penal en el 2008. Pero tuvimos una reforma de los derechos humanos en el 2011 con un código acusatorio en el 2008. Podemos decir muchas cosas, Lo más importante es darnos cuenta de que la cárcel es para las bestias. La cárcel es para las bestias. Y que, como decía Les Newman, no podemos educar en libertad privando de libertad. ¿Cuál es mi respuesta a la medida cautelar? El desarrollo de habilidades en libertad. ¿Puedo darle una prisión preventiva
o aún todavía una condena a un imputado, la que quieras, y pues cámbiesela. Le pongo 5 años de prisión. ¿De acuerdo? Ok, bajo esos 5 años de prisión, te pido un favor. Dígame, ¿qué está usted dispuesto a hacer en esos 5 años para cambiártelo por la prisión preventiva? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor, por esta extraordinaria disertación. Sabemos que ya en pocos minutos tiene otra actividad, pero si nos regalara 10, 15 minutos para una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, está abierto el micrófono para quien desee intervenir, quien desee hacer algún comentario, con mucho gusto lo pueden hacer. ¿Sí? Con gusto, don Adán, con gusto. Gracias, qué amable. Bueno, perdón, bueno, no vi que nadie levantara la mano, creo iba a hablar Henry Van, le gané ahí el tirón, porque es juez de menores, José Daniel, Henry Van, y yo creo, pues está muy ligado a todo lo que estuviste comentando. Fíjense una situación, se habla mucho de los derechos humanos. Mira, ahí tiene tu libro, ahí está, precisamente. promocionando mi libro, gracias. Sí, ¿cuál debe? ¿Cuál debe? Se habla mucho de los derechos humanos y creo que más allá de tenerlo en el lenguaje cotidiano, vale mucho la pena la reflexión que hace José Daniel, decir, bueno, más allá de esas florituras del lenguaje, ¿qué pasa en la realidad? Es decir, ¿los estamos protegiendo o no? O sea, a final de cuentas, los derechos humanos nos sirven en todas las conferencias, en libros, etcétera, pero en la práctica judicial, ¿qué sucede? Yo escuchaba a José Daniel ahorita hablando de la posibilidad de imponerle prisión preventiva a una persona, y es un lugar muy común, muy común al momento en que el juez decide, que dice, oye, bueno, pues qué pena, pero la Constitución me dice, te tengo que dejar en prisión, y aquí estás, ¿verdad? Y me parece genial ese ejemplo de Cuba. Yo lo había escuchado, José Daniel, en una ocasión en Sonora. Allá los jueces en Sonora dicen, mira, aquí todo el que tenga posibilidad de irse a Estados Unidos o de viajar a Estados Unidos va a ser prisión preventiva. Caramba, pues imaginen ustedes en Sonora, ¿quién no ha ido a Estados Unidos o tiene familiares en Estados Unidos? Entonces, pues prácticamente es un automático de pásale, te quedas. Entonces, pues yo creo que es muy valioso este tema. Ojalá estuviéramos en un escenario, José Daniel, donde habláramos de los criterios para justificar la prisión preventiva, que aún ahí sería prisión. O sea, yo coincido contigo en que ese tiempo no regresa. Entonces, te felicito, te reconozco porque siempre tienes esa agudeza positiva por nuestro país para poner ahí el punto crítico. Muchas felicidades, José Daniel. Un abrazote. Gracias, Manuel, gracias. Estoy para servirte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por acá? Gracias, bien, también un servidor de acá el Tribunal de Adolescentes. Muy valiosa la participación, doctor. He tenido la fortuna de escucharlo, de saludarlo precisamente aquí en varias ocasiones en Durango. Yo soy juez de materia de adolescentes y también he tenido la oportunidad de comentar algunos temas ahí con el doctor Balader, con el doctor Valadez, con nuestro señor director de la Facultad de Derecho, respecto de hacia dónde vamos. Es decir, la pregunta que nos hacemos ahora con esto, que al final de cuentas, cuando valoramos precisamente los derechos humanos y que tenemos que decidir sobre, en el caso concreto, nosotros los jueces de la prisión preventiva, bueno, pues es algo que a veces nos ata las manos, puesto que los textos constitucionales, el 19 que no se ha reformado, pues nos dicen que habría que imponer prisión preventiva justificada. Entonces lo hacemos de esa manera. Sin embargo, lo que usted comenta, que pues el Estado mexicano, aun y cuando se puede entender que se violan los derechos humanos, pues nosotros el 19 constitucional ahí lo tenemos y lo que hacemos precisamente el día a día los jueces es imponer la prisión preventiva solamente si se justifica. En el caso de un servidor, yo
He leído su texto en varias ocasiones. Usted habla mucho de de que no se imponga la prisión preventiva, de que sea lo último que se considere. Y en el tema de los adolescentes, que me concierne a mí, decirle que nosotros poco lo aplicamos, es decir, de 200 procedimientos a la fecha, solamente 14 asuntos tienen internamiento. Y felicitarlo por este espacio, y pues estoy a la orden. Muchas gracias. Te pongo un ejemplo ayer dando clases, mi querido juez, dando clases en el Estado de México, donde hay mucha arbitrariedad en la prisión, también de adolescentes. Yo le hice ver a los que estaban en mi clase, que eran unos 20 alumnos, 25. A ver, señores, yo no creo en la prisión, pero entonces le puse un montón de casos mexicanos en donde se justifica el internamiento provisional del adolescente porque tenemos que protegerlo de sus padres, porque tenemos que protegerlo de la delincuencia organizada, porque tenemos que protegerlo de su tío, porque tenemos que protegerlo de su hermano mayor. Perdón, pero no es una prisión preventiva, es una protección de la persona en donde, en la casa del juez, como me gusta llamarlo a mí, en el centro de internamiento, donde el juez dice, ¿no? Y les ponía un ejemplo de una juez de Guerrero que me decía, José Daniel, detuvieron a los 3 chiquillos porque los mandó el grupo organizado a robar en un Oxxo. 2 de ellos no tenían ningún bien y el tercero sí tenía, y entonces quedó el preso, los otros 2 en libertad. Puso un grupo organizado, enterró vivo a los otros 2 niños con un recado diciendo, así matamos a los que hablan, ¿no? O sea, ellos dictaron sentencia. Si estos 2 chicos quedaron en libertad fue porque hablaron de nosotros y entonces los enterraron vivos. Y la juez me llamaba y me decía, José Daniel, tampoco tengo razones de medida cautelar contra el tercero y tengo que ponerlo en libertad. Le dije, no, vea lo que dice la Constitución, medida de protección. Déjalo en el centro de internamiento, el tiempo prudencial. Vea qué interesante, porque lo estás protegiendo. Tenemos que entender que muchas veces la medida cautelar es protección. Me explico, dentro de una filosofía lógica. Pero lógicamente también decimos, ¿y cuándo la prisión preventiva protege? Bueno, cuando estamos sacando a una persona de un grupo organizado, de trata de personas, de secuestro, etcétera, de extorsionadores, de cobro de piso, muchas veces el imputado, si lo dejáramos hablar en la audiencia, nos diría, José Daniel, por favor, ordéname una prisión preventiva porque necesito aislarme de estos tipos porque voy a caer si salgo en libertad. Entonces, ante una señora que me decía, José Daniel, pero es que no me gusta tu discurso, yo decía, quizá yo, como juez de adolescentes en México, como pasaba en Costa Rica, pues tendría más detenidos, pero por protección, por tratamiento, más que por prisión. Me explico la diferencia que tendríamos que ver. Y entonces, lógicamente, cuando yo a un chiquillo de 15 digo, mira, necesito que estés muy cerca de mí para que te vea el psicólogo, que estés muy cerca de mí para que te vea, te desintoxiques de drogas. Necesito, el chico va a decir, gracias juez, para que comas, para que vistas, para que te eduques. Entonces, posiblemente el centro de internamiento se convierte en un lugar mucho más agradable que los barrotes que suenan como cárcel en un centro de menores. Que es una restitución de derechos. Es una restitución de derechos. Así es. Así es. Interesante. Gracias. Bien. Pues bueno, yo me tengo que ir a Veracruz, ¿no? Pero en digital podemos estar en cualquier lado. O sea, uno dice, voy para Estados Unidos y voy para Colombia, voy para Perú y estoy en la misma oficina, ¿no? Entonces, listo. Don Alan, muchas gracias por la confianza. Perdón mi discurso crítico también de la Suprema Corte de Justicia, pero me parece que puse 6 hipótesis muy duras de derecho internacional de los derechos humanos y estamos aplicando, lógicamente, yo creo que es interesante, como si fuera una norma secundaria, los tratados internacionales. Esto es muy peligroso lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia.
¿no? Citamos ya, la Corte ya cita más la jurisprudencia, sin además citarla, sin entre comillas. Cita más la Corte Interamericana o cita más los tratados internacionales que la Constitución y la ley secundaria. Y esto es una falta de cariño a su país, porque no hace falta. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo cuando ustedes quieran, con gusto, a hacer foro de lo que quieran. Espero con más tiempo. Muchas gracias. Lo que sí, estimado doctor, pues al contrario, muy agradecidos desde nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, desde el grupo de investigación que tenemos constituido con la Universidad de Antioquia en Colombia, Red Internacional de Investigación, quise decir, y pues esperamos tenerle en una próxima ocasión, ya sea de manera ¿por qué no presencial? Aquí en Durango, su casa, en algún evento también por allá en Medellín. Estoy seguro de que nuestras amigas, amigos colombianos estarán también muy gustosos de tenerlo. Y pues muchas gracias por haber acudido a esta sesión de nuestros diálogos internacionales sobre justicia y democracia con un tema tan ad hoc y tan relevante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Don Alan, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Martín, muchas gracias. Mi querido juez, Héctor y César, que los estoy viendo. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.